ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Buenos días, iglesia. Allí donde usted está, le pido que por favor cierre sus ojos. Vamos a dar inicio al servicio del día de hoy, pidiéndole al Dios de gloria que esté con nosotros, que nos guarde, que nos cuide, que podamos entrar delante de su presencia y sentirla y estar allí con Él, levantar una alabanza y una adoración. Padre del cielo, en esta mañana, Señor Jesús, nos encontramos aquí, bendito Rey, con un solo motivo, Dios, y es de alzar, de levantar nuestras voces en adoración y en alabanza delante de tu presencia, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor Jesús, que aquí donde estamos, Dios, que atravieses, Señor Jesús, esa pantalla, bendito Rey, y podamos, Señor Jesús, entrar delante de tu presencia, Señor Jesús, todos juntos, bendito Rey. Queremos que tú, Señor Jesús, y solo tú, llenes, Señor Jesús, cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, Dios. Padre del cielo, en esta mañana, Dios, queremos decirte, Señor, resucítanos, Dios. Que aunque el mundo diga una cosa, Dios del cielo, tú dices otra. Y tú tienes la última palabra, Señor. Padre de la gloria, ven. Ven, Señor Jesús, te lo ruego. Ven, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Te alabamos. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre puede el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Es un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Renueva hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita
resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro y en esta misma hora llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esa misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer. Señor, de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esa misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Dile allí con tus propias palabras, Señor, resucítame. Remueva, Señor Jesús, remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, Señor. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Oh Dios del cielo, después de decirte, Señor Jesús, remueve hoy mi piedra, te digo, Dios del cielo, con toda la seguridad, creo en ti. Díselo allí en tu casa. Levanta una adoración delante del Rey y dile, Señor Jesús, creo en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, Señor, quiero levantar mis manos. quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás.
a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Solo llenas el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. creo en ti, Jesús, Dile creo en ti. y en lo que harás en mí. Oh, yo creo En ti, Jesús, en lo que harás en mí, en ti, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. No se canse de adorarlo, adórelo allí en su casa. No se canse de adorarlo, Él está allí, adóralo. quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Maravilloso Jesús, y milagroso, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y has de sentir tu poder a los que estamos aquí. Díselo nuevamente. Quiero levantar Vamos, a ti levanta tus mis manos. manos. Él está allí, Él está allí. Maravilloso Jesús, Milagroso Señor, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y has de sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Díselo allí en tu casa, creo en ti. Creo en lo que harás en nosotros, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la
recibe toda gloria, toda honra. Allí donde tú estás, levanta un fuerte aplauso delante Gloria a ti, Señor. del trono del cielo. Maravilloso Rey del cielo. Dile, Señor, te Recibe la alabamos, gloria. Señor, te exaltamos. Y dile conmigo ahora eso, y te vas a gozar delante de la presencia del Señor junto con nosotros. Amén. Oh, Espero sí. que estén de ánimo en sus casas, porque el Señor te está gozando con su alabanza, con su adoración. Así que vamos, iglesia, porque tú y tu familia podemos adorarle en esta mañana, Alabamos, podemos exaltarle. Aleluya. Y dile eso. Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. Nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. Nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. Nada me puede detener. Hey, yeah, Cuando yeah. pongo las dos, Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. 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 Cuando llega el tiempo muy doloroso, cuando veo el viento muy nebuloso, no me desaliento, sino me gozo. En él encuentro mi reposo. Nunca se me olvida que él es todopoderoso. Sigue siendo guía cuando todo está borroso. Por mi fe la duda fácilmente la destrozo. Bam, 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 victorioso. Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. 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 ¿y qué pasa? Si me canso, voy al suelo, doblo rodilla y nuevamente avanzo. Oh, oh, oh. Porque se me olvida que él es todopoderoso. Sigue siendo vía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la destrozo. Bam, 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 victorioso. Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. 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 Vamos solos. Hey, yeah. Allí en su casa levante sus manos y bátalas al Señor, porque allí también podemos adorarle, podemos exaltarle, familias, podemos exaltarle, iglesia. Hey, yeah, yeah. Y díselo. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Díselo por última vez. Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. Gózate. Hey, yeah, Nada me yeah. puede detener. Hey, yeah, yeah. Nada me puede detener. Hey, yeah, yeah. Nada me puede detener. Gracias, Señor. Denle ese fuerte aplauso allí en su casa. Gracias, Señor. Denle ese aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios. Y ahora le va a cantar usted eso. Allí donde tú estás, vas a levantar un grito de júbilo. Señor, ese le conoce y usted va a alzar sus manos y va a decir: Oh, 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 oh.
exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Bata sus manos, iglesia. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, oh, subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Con el fin de la alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre alto seguiremos levantándolo. Y ese grito de júbilo en su casa, iglesia. Exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Exaltamos, Señor. gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso allí, iglesia en su casa con su familia. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Él. No te muevas, iglesia. No te muevas porque viene una hermosa palabra de bendición para tu vida y para los tuyos. Gloria al Señor. Quédate con nosotros. Bueno, iglesia, y qué bueno después de alabar y exaltar el nombre de Dios, darle toda gloria y honra. Es un deleite disponer nuestro corazón hoy para escuchar una palabra de Dios. Ten seguro que Dios va a hablar hoy a nuestra vida y va a traer una palabra de parte de Él. Gracias por estar aquí nuevamente conectados y a través de este medio poder escuchar de parte de Dios y exaltar su nombre, alabar su nombre, darle gloria a Él. No olvide que al terminar el mensaje, entonces también va una parte para los niños especial.
Y vamos a estar pendientes también entonces a recibir una palabra de Dios. Hoy los dejo con una excelente expositora de la palabra, mi esposa, mi amor. Entonces con ustedes la pastora Sandra Bello. Dios les bendiga. Mucho gusto, buenos días o tardes. Aquella persona que no puede mirar el video en la mañana o lo mira después. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Vamos a cerrar por favor nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor su dirección, vamos a pedirle que su Espíritu precioso tome todo nuestro ser y hable a nuestro espíritu y seamos llenos de Él. Cerremos nuestros ojos por favor y digámosle: Señor Dios Todopoderoso, encomendamos hoy nuestras vidas delante de ti. Te rogamos por favor que tu presencia esté sobre cada uno de nosotros. Rey de los cielos, que tu amor, Señor, sea derramado en cada una de nuestras vidas y por ese amor tan grande y precioso que tú tienes para cada uno, Señor, podamos ser llenos de ti, podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra, podamos ser enseñados a través de ella en el conocimiento tuyo, mi Cristo amado. Gracias por tu bendito amor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, voy a pedirte entonces que abras tu palabra, tu Biblia o tu Torá en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Y de hecho he llamado este tema tal cual este texto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien, vamos a aprender algunas cosas de la palabra, así de que yo te pido por favor, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, vamos a anotar algunas cosas para que no se nos olviden. Lo primero que voy a decirte, dice el texto, si vivimos por el Espíritu. Mira que las dos palabras Espíritu están en E mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que habla acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando tú encuentras entonces la E minúscula, Espíritu, en la palabra escrito, entonces es ahí donde se está hablando de nuestro espíritu, el espíritu del hombre. ¿Listo? Bueno, entonces dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y tal vez tú te preguntarás, y bueno, ¿qué es vivir por el Espíritu? Vivir por el Espíritu tiene tres cosas o tres ingredientes esenciales que no podemos olvidar. El primero de ellos es recibirle, el recibimiento del Espíritu Santo. El día en que tú propones entregar todo tu ser y tu corazón, tu vida entera delante del Padre y del Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ese día Él te dio las arras del Espíritu. Pero un segundo día llega cuando hay un bautismo del Espíritu Santo, un momento especial donde el Señor toma todo tu cuerpo y puedes sentir calor o puedes sentir frío, pero hablas unas lenguas extrañas que tú nunca pensaste hablar, que no las conoces, un idioma que es completamente celestial. Ese día es el día cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, recibid al Espíritu Santo. Aquel que no le ha recibido, le insto. Hoy muy poco se predica de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hoy muy poco se dice acerca de orar fervientemente buscándole, pero debemos hacerlo. La iglesia, creo personalmente que la iglesia realmente ha perdido mucha fuerza y mucha palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque no está llena del Espíritu Santo, porque hoy día se predica que simplemente es para unos, así como los dones son para unos y para otros dones, entonces que el don de las lenguas o de hablar en lenguas es para uno solo. Y déjame decirte que no estoy de acuerdo personalmente con ello. Busca intensamente al Espíritu de Dios. Sé lleno del Espíritu de Dios. Que tu corazón y tu alma le anhelen completamente. Estoy segura que vendrá sobre ti. Y ese es el momento de andar en el Espíritu de Dios. Segundo,
Cuando Él ya mora dentro de cada uno de nosotros, entonces le tenemos como nuestra guía y nuestra dirección. Entonces ya no tomamos nosotros nuestra propia dirección. Ya no decimos yo quiero andar hacia ese lugar, yo quiero tomar esta u otra decisión, no, sino que vamos a la presencia de Dios, nos arrodillamos y pedimos definitivamente de Él que Él esté sobre nosotros, que Él nos ilumine, que a dónde debemos ir, qué decisión debemos tomar. Eso es lo importante cuando ya estamos teniéndole morando dentro de nosotros. Ahora, la tercera cosa es si estamos llenos de Él. Resulta que el Espíritu de Dios debemos tener una comunión íntima diaria con Él. Definitivamente debemos buscarle cada día para llenar nuestra copa. ¿Qué la desocupa? Nosotros somos como un recipiente, vamos a hablar una copa. Lo desocupa los problemas, la aflicción, la angustia, lo desocupan las cosas que el enemigo pone en nuestra cabeza, lo desocupan las debilidades que tenemos como seres humanos. Eso desocupa nuestra copa. Ahora, ¿cómo la volvemos a llenar del Espíritu de Dios? Yendo de rodillas, buscándole en intimidad. Es la única forma en la que definitivamente estarás lleno, como dice Salmos 23, rebosante de la gloria del Señor. Cuando Él definitivamente rebosa en ti, entonces tú puedes decir que estás viviendo en el Espíritu. Ahora, cuando vives en el Espíritu de Dios, hay privilegios maravillosos para cada uno de nosotros. Bendiciones que solo podemos cada uno experimentar a solas en nuestro hogar y podemos ver la gloria del Señor. Y hoy vamos a ver acerca de algunos de esos privilegios. El primero, el privilegio de adorar al Señor. El privilegio de adorar al Señor. Y vamos a ir por favor a Juan, el Evangelio según Juan, y vamos al capítulo 4, versículo 24. Es un pasaje bastante conocido. Definitivamente se ha hablado acerca de este capítulo. Muchos mensajes he escuchado yo. Dice: Dios es espíritu. Nos está enseñando primero quién es Dios y qué es Dios. Entonces me está diciendo Dios es espíritu. Es decir, que Él no tiene un cuerpo como nosotros, de carne. No, Él es espíritu. Él está en otra dimensión. Su palabra no se contiene dentro de nuestro tiempo, no se contiene dentro de nuestra atmósfera. No, Él es mucho más grande. Él es todopoderoso. Por eso Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios es espíritu. Y luego sigue: y los que le adoran en espíritu, con minúscula. ¿Qué quiere decir? Mi espíritu. Es decir, que aquí nos está enseñando varias cosas. Que cada uno del que se acerca a Dios el Espíritu debe adorarle en su propio espíritu y en verdad. Dos cosas, dos ingredientes esenciales nuevamente que debe tener la adoración delante del Señor. Ahora dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso es lo que dice Juan 4:24. Y sabes, voy a leerte ese mismo texto en otra versión de la palabra de Dios, el Código Real. Dice: Elohim es espíritu, y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Ya hemos aprendido qué es la Torá, ¿cierto? La palabra de Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que nosotros le llamamos Biblia porque a nosotros nos enseñaron la palabra que hereda del griego, biblión. Entonces, la palabra hebrea realmente es Torah.
enseñanza. La Torá significa enseñanza. Ahora dice, Elohim es espíritu y los que le sirven, es decir, que asocia la adoración con el servicio del Señor. Segundo, debemos servirle en espíritu y según la enseñanza de la Torá. Bueno, aquí estamos entonces entendiendo cosas maravillosas. Primera, cuando dice Elohim o cuando dice Dios es espíritu, está enseñando que Dios es triuno completo. Acordémonos de la unicidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como cada uno de nosotros le conocemos, es uno solo, uno solo. Así de que Él es completo estando así. No puede separarse, el Espíritu no se separa, el Hijo no se separa, el Padre no, es uno completo. La única vez cuando se separó el Hijo del Padre fue cuando murió en la cruz del Calvario. Y eso era lo que Él temía y sentía. Eso es. Ahora dice, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le buscamos al Señor, cuando buscamos servirle, entonces debemos tener una conciencia que nosotros, siendo imagen y semejanza del Señor, también debemos adorarle totalmente. Nosotros también somos tripartitos. Así como la semejanza de Dios Él es triuno, también nosotros somos triuno, si me permiten decirlo de esa manera. ¿Cómo somos? Cuerpo, lo que vemos físicamente; alma, que es el asiento de las emociones, del conocimiento y la voluntad; y espíritu. Eso es. Ahora, cuando Él dice Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu, quiere decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe rendirse delante del Señor. No que vamos a adorarle en espíritu, pero mi cuerpo lo entrego a las pasiones de la carne. No, porque estaremos hablando separadamente. Y no, así como Él es uno, nosotros también somos uno. Si tú te entregas delante del Señor a adorarle, si vienes delante de Él a servirle, es necesario que tu alma, tu espíritu y tu cuerpo estén delante del Señor, separados del mundo para adorarle a Él. Eso es lo que está enseñando. Ahora, según la tipología que se nos enseña en la palabra, en la Torá, nos dice que adorar tiene dos componentes. El primero de ellos es que había un lugar establecido como la habitación del Señor, a donde todo el pueblo debería ir a adorar. En el Antiguo Testamento, desde Éxodo, se habla del tabernáculo. Era el lugar donde la presencia del Señor moraba, y allí todo el pueblo iba a buscar su presencia. Segundo, después, en Salomón eleva o hace el templo. Y entonces el templo ya es majestuoso, es maravilloso, ya no se mueve de un lugar para otro, sino se establece en la ciudad del Señor, Jerusalén. Y cuando se establece allí, entonces todos los judíos debían ir a adorar y buscar la presencia de Dios en el templo en Jerusalén. Era allí donde buscaban definitivamente escuchar la voz del Señor. Muy bien. Tercero, Efesios capítulo 2, versículo 22 nos dice que ahora cada uno de nosotros somos templo del Señor. Ya no necesitamos físicamente correr a un templo para ir a buscar la presencia de Dios y para oírle y para ver sus maravillas y su grandeza. No. Ahora definitivamente Él mora dentro de cada uno de nosotros. Miremos por favor Efesios 2:22, dice su palabra: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos
edificados. Él ha hecho su morada dentro de nosotros. La morada del Espíritu de Dios somos cada uno de nosotros. ¡Qué lindo! El Espíritu nos une como una sola iglesia. El Espíritu nos une como el Israel celestial del Señor. Y es maravilloso saberlo, que hemos sido edificados en Él, en ese Espíritu Santo y poderoso que nos ama profundamente. Ahora, segundo, se debería adorar primero en un lugar. Segundo, con las ofrendas. Pero estamos hablando de adoración. La adoración que parte de mi corazón. Y las ofrendas también parten de mi corazón. Pero cuando hablamos del tema específico de adoración, entonces las ofrendas tipifican a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento y es la realidad de todas las ofrendas. Él se dio como ofrenda por nuestros pecados. Una ofrenda de paz delante del Señor. Una ofrenda de expiación delante del Señor. Esa ofrenda que abrió paso entre Él y nosotros. Esa ofrenda que nuevamente nos acercó a su presencia. Esa ofrenda que hoy podemos disfrutar dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana allí en Juan, el capítulo 4, cuando habla con ella? Dice que el Señor le dijo a ella implícitamente en este texto: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué le estaba enseñando entonces a ella? Que debía adorar a Dios el Espíritu. ¿Por qué le enseñó que Dios era el Espíritu? Porque ellos estaban esperando a un rey que gobernara la tierra, un rey que fuera un hombre de carne y hueso, que ellos pudieran tocar, a quienes ellos pudieran ir, que le resolviera absolutamente todos los problemas, que hiciera todo lo que ellos necesitaban para ellos. Eso es lo que es la percepción que aquella mujer tenía. Pero ¿qué le enseña lo primero el Señor Jesús a ella? Dios es espíritu, y como Él es espíritu, Él puede entrar en tu espíritu y ver en tu interior, desde tus entrañas, cuáles son tus pensamientos, qué es la intención de tu corazón, por qué haces una u otra cosa. Si definitivamente estás arrodillado delante de Él, pero tu pensamiento está en otra parte, está tal vez con una persona, está tal vez con tus hijos, está tal vez en las aflicciones del tiempo presente. Es ahí, por eso le enseña a ella y hoy a nosotros: Dios es espíritu. Así que Dios, el Espíritu, necesita una adoración en espíritu y en verdad. Pero para adorarle en espíritu y en verdad, debo dejar que viva Él en mí y acercarme con mi espíritu, porque es la porción de Él en mi vida. Acercarme con mi espíritu delante de Él. Y segundo, a través de Cristo. ¿Por qué? Ya aprendimos que Él es la tipología de las ofrendas perfectas, pero también veraces. Lo único que nos hará adorar en espíritu y en verdad es teniendo a Cristo dentro de mí. Es lo único que me da veracidad a todo lo que yo digo, a todo lo que yo quiero, a todo lo que expreso delante de Él. Entonces, para adorarle en espíritu y en verdad, debía tener contacto con Dios el Espíritu a través de su Espíritu día tras día. Eso es lo que aprendió la mujer allí. No en un lugar especial, no irse hasta el templo. Y tal vez esa situación parece mucho a la de estos días. Ya no podemos desplazarnos hacia nuestro templo, hacia el lugar de reunión, no.
Pero sí podemos desplazarnos delante del Señor para ir a buscarle con todo nuestro corazón. No es el lugar lo que hace especial y lo que hace la comunión con Dios. Es tu espíritu, es tu corazón, es tu mente, es todo lo que te encierra, todo lo que encierra tu persona. Segundo, debía hacerlo por medio de Cristo, porque Él es la veracidad de nuestras palabras. Solo Cristo, solo su amor, solo su realidad produce dentro de nosotros una virtud, la virtud de ser sinceros, la virtud de ser verdaderos, la virtud definitivamente de acercarnos completamente íntegros lo que somos delante de Él, sin esconder absolutamente nada. Solo Cristo definitivamente puede darnos ese privilegio. Así de que hoy te digo, ámale con todo tu corazón. Disfruta el privilegio de entrar delante de su presencia. Disfruta el privilegio de ir a su palabra, a su presencia, a su amor, allí donde estás. Segundo, otro privilegio en el que podemos participar es el de oír su voz y ser testigos de su gloria. Y es maravilloso lo que les estoy diciendo. Pero su voz no se escucha de la misma forma siempre. Su llamado no se hace de la misma forma. Se hace en formas distintas. Y aquel que lo quiere escuchar definitivamente lo escucha. Hoy te digo, ¿escuchaste el llamado del Señor? Pronunciando tu nombre, llamándote hacia Él. Ven hacia Él, porque hoy te está llamando. Vamos a ver algunos ejemplos de este segundo punto, de oír su voz y ser testigos de su gloria. Éxodo capítulo 3, versículo 4. El llamamiento de el más grande, tal vez profeta, por el cual se hizo portentos maravillosos con el pueblo de Israel. Aquel a quien le fue revelada la ley. De hecho, su nombre representa la ley del Señor. Moisés. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿En dónde llamó entonces a Moisés? En medio de una zarza que ardía, pero esa zarza no se consumió. Moisés estaba en el desierto y a lo lejos vio una zarza arder desde la mañana y siguió en el desierto, allí con las ovejas de su suegro Jetro, pero vio al mediodía y la zarza no se había consumido. Tal vez cayó la tarde y él empezó a preguntarse, bueno, y con tanto fuego, un solo arbolito ya se hubiese consumido. Ese fue el llamado del Señor. Esa fue la voz del Señor para él. El que él viera la zarza y no se consumía. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién? Moisés. Entonces ahora sí, cuando él se acerca a la zarza, entonces dice que lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Un maravilloso llamado que definitivamente cambió la vida del pueblo de Israel y su propia vida, la de Moisés. Pasemos por favor a Ruth, capítulo 2, versículos 10 al 12. Otro llamado, y saben, a una mujer extranjera. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que había sido enseñada bajo otra cultura distinta, presentada a dioses distintos, presentada y llevada tal vez a otros cultos diferentes, moabitas. Pero ella se casa con un hombre que era israelita. Dice Ruth capítulo 2 versículo 10. Ella entonces bajando su rostro, ¿quién?
Ruth. Se inclinó a tierra y le dijo, ¿a quién? A Booz. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque ellos sabían que el pueblo judío era muy cerrado, que ellos definitivamente sentían celo de su raza. Entonces ella se pregunta, bueno, yo soy extranjera, pero han tenido de mí misericordia. Y mira lo que dice el versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde tú naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Eso definitivamente enterneció a Booz. Y dice, Booz, pero ¿cómo dejaste todo? Viniste, le serviste a tu suegra, fuiste para ella una hija, mucho mejor tal vez que sus propios hijos. Y luego Booz lanza una palabra de parte del Señor para Ruth en recompensa al trabajo abnegado de ella y al aceptar a un pueblo que no era el suyo, a un Dios que no era el suyo, a una tierra que no era la suya, como suya propia. Dice versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabes? El día de hoy, el Señor te da la misma palabra a ti. Tal vez tú viniste de un pueblo extranjero. Tal vez tú estabas enseñado a un servicio completamente distinto. Tal vez apenas estás llegando a conocer de la palabra del Señor, cómo ofrecer tu corazón delante de Él. O tal vez llevas años en los cuales tú has querido entablar intimidad con el Señor. O tal vez en este momento esperas una palabra de parte de Él que sea como refrigerio a tus huesos, dice la palabra. Hoy, por medio de ella, te puedo decir, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, no ningún otro Dios. Porque dioses dentro de nuestra tierra hay muchos, pero te estoy siendo específica. Sea cumplida tu remuneración de parte del Dios de Israel, en el cual confiamos y al cual adoramos, bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte, dejando tu vida pasada, levantándote delante del Señor, ciñendo tus vestidos de verdad, con la palabra del Señor como guía, con tu esperanza delante de Él, sabiendo que su palabra es verdad y que se cumplirá una tras otra. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, un llamado a un niño. Era un niño a quien estaba llamando y el niño ni siquiera conocía la voz de Dios, pero el niño fue entregado allí al templo por su mamá Aná para que sirviese al Señor. 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Un llamamiento maravilloso, un llamamiento al profeta de Dios que unge el primer y el segundo rey de Israel, a David, el segundo rey de Israel. Es un ungimiento maravilloso porque después de David se cambia definitivamente al pueblo de Israel. Daniel, mi último ejemplo. Daniel capítulo 9 versículos 21 al 23. Y mira lo que dice el Señor a Daniel.
Un hombre tal vez cuando le habla esta palabra tendría entre unos 70, 80 años, creo yo, según la palabra, más o menos en ese tiempo. Y le dice el Señor a Daniel, un hombre que fue llevado a una tierra extranjera, que fue hecho eunuco, pero sin embargo Daniel no le dejó de su corazón. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es el varón Gabriel? El ángel, el mensajero de Dios. Dice, a quien había visto en la visión al principio. Él ya había visto algunas visiones de parte del Señor. Y quien manda Dios como mensajero a llevarle al pueblo o a sus hijos, muchas veces los mensajes de parte de Dios es Gabriel, el ángel Gabriel. Dice, había visto en la visión al principio volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Vino a mí como el sacrificio de la tarde. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces la sabiduría y el entendimiento, ¿de parte de quién vienen? De Dios. Él había salido con un mensaje de parte del Señor. El Señor le dijo, ve a Daniel y llévale mi mensaje. Y mi mensaje es, ahora he salido para darte entendimiento y darte sabiduría. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y luego entonces empieza a explicarle la visión. Se llama a Daniel el Apocalipsis del Antiguo Pacto. A Daniel le fueron reveladas cosas que no hemos vivido ni siquiera nosotros aún. Pero el Señor le dio sabiduría y entendimiento para que viera estas cosas, para que las escribiera, para que quedara en el registro que hay hombres y mujeres que definitivamente aceptan el llamado de Dios, y cuando lo aceptan, sus vidas no vuelven a ser iguales. Eso es lo que quiero decir. Hoy no se presentará tal vez un llamado como el que estamos viendo, pero sí el llamado es para todo aquel que quiere escuchar. ¿Dónde está entonces la voz del Señor? En la palabra de Dios, la Torá, lo que llamamos Biblia. Eso es. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 10. Y allí el mismo Señor Jesucristo cita a Isaías diciendo, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, ¿y cómo es así? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Por favor, refirámonos ahora. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 9, de donde el Señor Jesús tomó esta palabra, y vamos a entenderla un poco. El Señor Jesús había acabado de hablar de la parábola del sembrador. Y la gente no entendió, mucha de la gente no entendió, y tal vez sus mismos discípulos no entendieron y le preguntan, bueno, explícanos la parábola del sembrador, queremos saber. El Señor es ahí donde les dice, mire lo que dice Isaías 6:9, y dijo, anda y di a este pueblo. El profeta Isaías, el Señor le estaba hablando. Dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y bueno, ¿y qué significa este texto? ¿Qué es lo que quiere decir entonces la palabra? Primero, que es una descripción del acto judicial de Dios por medio del cual Él ciega a los incrédulos. Entonces aquellos que son incrédulos, aquellos que no quieren acercarse a Dios, aquellos que no quieren conocerle, aquellos que tal vez escuchan
escucharon su llamado, pero no quieren rendir su espíritu, su alma y su cuerpo delante del Señor, a ellos entonces viene un juicio por el cual se ciega su entendimiento y se hacen incrédulos totalmente de la palabra del Señor. ¿Saben? Hay mucha gente, toda la gente, que tiene oportunidad de entrar al reino del Señor, pero no lo va a conseguir, no lo consigue. ¿Por qué? Por falta de preparación, por no escuchar la voz del Señor, porque no entendimos su llamado, porque no quisimos acercarnos a Él, porque no fuimos delante de su presencia, porque no dejamos que su espíritu entrara dentro de nosotros. Porque al entrar su espíritu dentro de nosotros, Él es quien gobierna nuestra vida y no nosotros a nosotros mismos. Tercero, otro privilegio, y es el de comprender las cosas celestiales. Es maravilloso este otro privilegio que tenemos, comprender las cosas celestiales. Vamos a ir por favor a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesús, la voz de trompeta. ¿A quién le estaba hablando? A Juan, el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Dice que le estaba llamando: sube acá. Pero él no podía subir en cuerpo, entonces subió en espíritu. Es decir, que su cuerpo estaba tal vez postrado adorándole, pero su espíritu va delante de la presencia del Señor y empieza a decirle, versículo 2: y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el cielo, allí en ese trono, uno sentado. ¿Quién es? El Cordero de Dios, el inmolado, aquel que es digno de toda honra y toda gloria. El privilegio de comprender las cosas celestiales. No podemos comprender las cosas celestiales si nosotros andamos en la carne. Y eso nos lo enseñó Pablo. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Él fue muy específico con cada uno de nosotros. Y es lo que quiere que recordemos cada uno de nosotros. 1 de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren, ahí está espíritu con E mayúscula. Del Espíritu de Dios. No esperemos que toda la gente a la que se hable comprenda sus maravillas. No esperemos que todo aquel que lea la Biblia sea cambiado por el Señor, porque es necesario vivir un nuevo nacimiento. Es necesario vivir un arrepentimiento genuino y una entrega total delante del Señor para estar definitivamente en espíritu. Dice: porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entrar delante de la presencia de Dios? Con nuestro espíritu. Recordemos el mensaje de Cristo, del Señor Jesús, aquella mujer samaritana. Dios es espíritu. Y es necesario que el que se acerca a Él se acerque en espíritu y en verdad. Esta es la razón por la que muchas personas no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no dejaron que el Espíritu de Dios morara dentro de sí.
porque no aceptaron su vida dentro de sí mismos, porque le negaron, porque para él siempre fue la palabra de Dios una superstición o simplemente un mito o cuentos o historias que nada tenían que ver con sus propias vidas, trasladándolo a otro tipo de persona, porque tal vez sus deseos y sus placeres iban en contraposición a la palabra y decidieron darle rienda suelta a su alma y vivir todos los placeres del mundo. Eso es la razón por la cual no podían entrar delante de Dios. Y saben, esto se dio desde el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvo al Señor Jesús, le dijo: muéstranos señales. Y el Señor les dijo: no les mostraré señales, a ustedes no se les dará señales. ¿Por qué? Porque son un pueblo corrupto de corazón, porque no quieren entender mi llamado, porque no quieren escuchar, porque oyendo no oyen, porque escuchando el mensaje de Dios no tienen entendimiento, porque se han cegado por sus mismos placeres y sus mismos deseos. Eso sí, el pueblo de Dios, buscar señales. Y los gentiles, los griegos en ese momento, que era el pueblo que estaba más cerca de Israel, eran los que buscaban sabiduría, la filosofía de la vida, el pensamiento, el humanismo, todas las ciencias que nos hacen pensar, que nos hacen crecer supuestamente en nuestra vida y conocimiento. Pero ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Definitivamente a muchos de esos hombres les sirvió para alejarse de Dios. La letra definitivamente, dice la palabra, mata. ¿Y qué mata? Mata el cuerpo, mata el espíritu, mata la confianza en el Señor, mata el que tú definitivamente te entregues completamente delante de Él. Eso es lo que hace. Muy bien. Así de que para el pueblo judío, los que pedían señales, y para el pueblo griego, aquellos que querían entender y tener mucha más sabiduría, la palabra de Dios para ellos se hizo necedad. No la escucharon, no la siguieron, no la entendieron. Bueno, tal vez tú te preguntes, bueno, ¿qué es el hombre natural entonces? ¿Qué es el hombre espiritual? ¿Qué es lo que está diciendo 1 Corintios 2:14? El hombre natural. El hombre natural es aquel que permite que su alma, recordemos que es el alma, el asiento de las emociones, la voluntad y el conocimiento. Entonces es aquel que permite que su alma domine todo su ser. Y ¿saben? No usan ni siquiera su espíritu, porque no saben si aún lo tienen. Dan rienda suelta a todo lo que creen ser, a todo lo que piensan, a lo que sus ojos ven, a lo que su deseo desorbitado los lleva a hacer. Eso es el hombre natural. Por eso él no percibe las cosas espirituales. ¿Y qué es el hombre espiritual entonces? Dice, el hombre espiritual es aquel quien su espíritu es impulsado por el Espíritu de Dios para alejarse de los deseos carnales y mundanos que nos separan de Dios y para definitivamente escuchar el llamado de Él en su vida, su voz, y ya no hacer su voluntad propia, sino hacer la voluntad de Dios en cada una de sus vidas. Ese es el hombre espiritual, aquel a quien el control de su alma, su cuerpo y su espíritu se le ha dado al Padre. Ese es el hombre espiritual. Y voy a decirte un secreto acerca de los hombres espirituales. Aquel que es espiritual está incomparablemente por encima de todos los hombres naturales. Puede ser que tú no tengas el dinero que
puede tener el primer hombre más rico del mundo, la primera familia más rica del mundo. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, definitivamente te has superpuesto encima de ellos, porque tú irás a disfrutar de la gloria eterna con Cristo, mientras para ellos, para todos los que aman muchas cosas del mundo, su fin será la muerte eterna, la separación completa del Señor. Eso es. Cuarto privilegio, el privilegio de ver la impotencia del hombre y el poder de Dios. Maravilloso, esto me llena de emoción. El decir que tengo el privilegio de ver cómo el Señor es maravillosamente grande sobre nuestras vidas. Vamos, por favor, acompáñenme a Ezequiel, otro capítulo bastante conocido, capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y vamos a ver la maravilla de historia que el Señor nos plasma allí, hablando en ese tiempo del pueblo judío, pero hoy hablando en este tiempo acerca de muchas de nuestras vidas. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer del 1 hasta el 10 y vamos a detenernos en algunos textos en los cuales yo quiero que subrayes y que también escribas en tu palabra o en tu cuaderno. Versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando Ezequiel. Y me llevó en el Espíritu de Jehová. ¿En dónde nos lleva entonces? En el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos. Es decir, que caminó cerca, mirando todos aquellos huesos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, por todo el valle. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, dice Ezequiel, secos en gran manera. O sea que aquellos huesos tenían varias cosas. Lo primero, eran muchísimos. Lo segundo dice, no simplemente estaban secos ya por el sol, por el tiempo, expuestos al sol, ya simplemente eran huesos secos, no. Dice que estaban secos en gran manera. Pero mira lo que pasa en el versículo 3. Y me dijo, ¿quién le dijo? Dios, el Espíritu de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, bueno, yo me quedé pensando y le contesté al Señor y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Porque él no encontró palabra, él se puso a pensar según lo que veía, no, están demasiado secos. Bueno, Señor, tú lo sabes. Como por no decirle, no, Señor, yo definitivamente creo que estos ya no viven. Ahora, yo quiero que tú subrayes esa palabra huesos. Huesos. ¿Vivirán estos huesos? Y en lugar de estos, pienses en este momento en tu matrimonio. Pienses en tu dificultad. Pienses en aquello que tú ves en este momento que ya no tiene salvación. Tal vez una enfermedad. No sé, tal vez la situación económica, tal vez lo que tú estás sintiendo por dentro frente a el encierro que estamos viviendo. Tal vez el miedo de la marca, del sello, de todo lo que viene, del apocalipsis entero. Yo quiero que tú lo pongas en esa palabra. Y tú te preguntes, si tú ves que puedan vivir esos huesos o esa circunstancia, ¿vivirán esos huesos? Tal vez muchos, en este momento yo puedo ver esos huesos secos,
conforme a la situación espiritual en la que muchas personas están. Y tal vez Él me ha preguntado, ¿vivirán estos huesos? Y conforme a mi corazón y a mi pensamiento puedo decir no. Pero entonces tendré que decir exactamente lo mismo que Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Porque tengo la confianza que Él puede hacer lo que yo no puedo. Porque tengo la confianza que Él puede definitivamente y tiene todo el poder para mover las cosas, las circunstancias y cambiar nuestras vidas. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Maravilloso este texto. Dice él, profetiza. ¿Qué es profetizar? En este tiempo, profetizar es hablar la palabra del Señor. No tenemos que ponernos a inventar profecías y palabras. El Señor me dice, yo vi, el Señor me está diciendo. Absolutamente no. Él te está hablando por medio de esta palabra. Profetiza con esta palabra. Dile a esos huesos secos, dile a esa situación, dile a esos pensamientos, dile a la lucha que tú tienes continuamente dentro de sí. Dile, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. No es nuestra palabra. La única palabra que cambiará las circunstancias, la única palabra que podrá entrar en tu corazón y cambiar tu vida, la única palabra que definitivamente hará arder tu alma y que hará que veas cosas distintas en tu ser, es cuando tú pronuncias la palabra de Jehová en tu vida. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién lo dijo? Jehová el Señor. No lo dijo un hombre. Un hombre no puede cambiar las circunstancias. Lo dice aquel que lo conoce todo. Lo dice aquel que puede hacerlo en tu vida. Lo dice aquel que puede crear aún órganos nuevos y células nuevas dentro de ti. Lo dice aquel que me dio el poder de tener hijos cuando yo era estéril. Lo dice aquel que le puso huesos a mi hija cuando científicamente no se pueden crear huesos. Lo dice aquel que ha restaurado mi vida y ha restaurado mi hogar cuando definitivamente delante del mundo no se podía. Él es el que lo dice. Y por eso me emociona hablar tanto de ello, porque he vivido definitivamente la impotencia del hombre frente al poder del Señor en mi vida. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, Él dice, haré subir carne, pondré piel, pondré tendones. ¿Por qué? Porque Él no se olvida de absolutamente nada, porque todo está cubierto por Él, porque Él recuerda todas tus necesidades, porque todo lo que tú eres está presente delante del Señor y Él definitivamente estará sobre todo lo que tú necesitas. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Cómo profetizó? Como le fue mandado. ¿Cómo te manda hoy el Señor que profetices? Confía en Jehová, dice la palabra del Señor, y haz el bien. Confía tus caminos en el Señor. Encomienda tus caminos a Él y Él hará. Eso es lo que dice su palabra. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron con cada hueso. Versículo 8.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos todavía espíritu. Es decir, que estaban ahí como muertos. Ya no habían simplemente huesos secos. Habían personas ahí como muertas. No había espíritu dentro de ellos. No había vida. No había el soplo de Dios sobre sus vidas. Hasta ahí Ezequiel podía mirar el montón de gentes, y hoy tal vez el Señor desde los cielos mira exactamente lo mismo, el montón de personas sin espíritu, personas que están como muertas, personas que andan como si estuviesen vivas, pero delante del Señor están muertas porque no tienen espíritu dentro de ellos, porque viven solo para su alma, porque viven solo para sus deseos. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu. ¿Al espíritu de quién? Al espíritu de todos aquellos. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ¿a quién ya? El primero le dijo que profetizara al espíritu del hombre. Pero ahora sí dice: así ha dicho Jehová. Espíritu, el espíritu de Dios, con E mayúscula, espíritu de Dios, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así de que a quién tienes que llamar para que hoy veas vivir lo que está muerto en tu vida, lo que está muerto en tu hogar, y que consideras que ya no tiene solución. Llama al Espíritu de Dios y vivirá. Lo dice su palabra. Y versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu, el soplo del Señor en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es ahí cuando el Señor llama. Es ahí donde definitivamente podemos ver palpablemente. Es allí donde se levantan hombres y mujeres que escucharon el llamado de Dios. Es allí donde tu vida se mueve sobre las circunstancias. Es allí donde tu espíritu se eleva. Allí donde está el Espíritu del Señor, donde mora su presencia y tú ya no ves las montañas tan altas. Es allí donde tu problema ya no es grande, porque Él lo tiene en sus manos. Es allí donde puedes definitivamente encontrarte con Él y tener esperanza de que Él podrá darle vida a tu vida. Es allí donde encontramos que Él es mucho más grande que lo que el hombre puede ser. Un ejército, ¿sabe? Esa palabra ejército es del hebreo shayil. Significa fuerza, riqueza, virtud, valor, fortaleza. Es decir, que no solamente se refiere al ejército como tal visible, hombres y mujeres de pie. No, se refiere a hombres y mujeres llenos de poder y de valor, llenos de la fuerza del Señor, llenos de su fortaleza, para que lo que venga no les haga daño. Eso es aquellos que tienen la virtud del Señor dentro de sí. Quinto, el privilegio de gozarse en la fortaleza y el consuelo divinos. El privilegio de gozarse en la fortaleza y el consuelo divinos. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 22 y 24. Está Pablo tras las rejas. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá
me ha de acontecer. Salvo que en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le esperaba? Pablo ya lo sabía. Ya sabía que estaba en una prisión. En ese momento podía moverse y desplazarse, pero muy pronto llegarían los días en los que estaría detrás de unas rejas físicas. Pero ¿qué les dice él? ¿Qué expresa Pablo a través de esto que el Espíritu de Dios le estaba mostrando? Dice, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. ¿De cuántas? De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo. La verdad quisiera yo poder pronunciar esas mismas palabras. Llegar hasta el punto de no estimarme a mí misma, porque estimo más a Cristo en mí. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué pasaba? Pablo ya sabía que venían prisiones, venía dolor. Detrás de las prisiones venían azotes. Detrás de los azotes vendría dolor en su carne. Tal vez su carne despellejada. Tal vez muchas cosas tendría que pasar. Pero él mismo en ese momento, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba mostrando lo que él iba a recibir allí, que no iba a recibir aplausos, que por ser cristiano realmente no iba a recibir palmadas en la espalda. Oh sí, qué bien lo estás haciendo. No, sabía que vendría contra él batallas, sabía que se iban a enfrentar contra él, sabía que venía gente para maldecirle aún. Pero ¿qué dijo él? No estimo mi vida como mía, porque es de Cristo. Más adelante en otro texto dice que para él sería mejor estar en la presencia de Dios. Pero definitivamente para aquellos que necesitaban escuchar el mensaje era mejor que tú todavía estuviese vivo. Estoy parafraseando. Eso es. Ahora, cuando el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, la calma y la paz del Señor viene sobre cada una de nuestras vidas, pese a cualquier circunstancia a la que nos veamos enfrentados. En otro momento, todas esas circunstancias resultarían para nosotros abrumadoras. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, viviendo en espíritu, como dice su palabra, entonces esa paz que es inquebrantable vendrá y nos hará ver esas situaciones terribles simplemente como un paso más para alcanzar la gracia y el poder del Señor. Vamos por favor a Salmos capítulo 46, versículo 1 al 4. Y ya vamos terminando la maravillosa palabra del Señor el día de hoy, el consejo de ella en nuestras vidas. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Estás en tribulación? Hoy el Señor te dice, Él es tu amparo y es tu fortaleza. En nadie más lo encontrarás. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Estás en esa posición? Aunque venga la tierra y sea removida. ¿Cómo? Un terremoto. Se traspasen los montes al corazón del mar, es decir, aunque ella misma aún se abriera en dos. Aunque bramen el mar y se turben las aguas que se levantan como los tsunamis.
y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cuáles montes? Las personas que tienen la confianza en sí mismas. Versículo 4 es maravilloso, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Del río sus corrientes. Recuerdan que hace unos días estudiamos que las aguas representan a muchedumbres de gentes. Eso es, del río sus corrientes, las muchas aguas, las muchas personas alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación y en medio de lo que estamos viviendo, hay aguas limpias que están definitivamente viviendo bajo el poder y la inmensidad del amor de Dios en sus vidas. Y son ellas las que alegran la ciudad de Dios. Son ellas las que moran allí en el santuario del Altísimo, dice su palabra. Y cierro con el privilegio número 6, que es el privilegio de servir. El privilegio de servir delante del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Estaban buscando a personas idóneas para fundar la iglesia que se le llamó primitiva. Personas que estuviesen llenas del poder del Espíritu de Dios. Personas que tuviesen sabiduría y entendimiento para encargarles el trabajo que el Señor tenía para cada uno de ellos. Primero, de este 6º punto, estar en el Espíritu es estar en contacto directo con tu Señor. ¿Estás en contacto? Segundo, definitivamente tienen que crecer en ti la unidad y el pleno conocimiento de Cristo. Efesios 4:13, ¿lo recuerdas? La meta del cristiano. ¿Qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o a una mujer perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es allí hacia donde debemos apuntar. Y tercero, abundando en el fruto del Espíritu. Vamos por último a ir a Gálatas capítulo 5. Versículos 22 en adelante. Y leemos el consejo que el Señor tiene para nosotros y cómo definitivamente el Espíritu de Dios se notará en tu vida cuando estás viviendo en Él. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Recuerda, Dios el Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Así de que si tú vives en mucho del amor, de la fe, de la benignidad, contra ti no habrá ley. No habrá nada que definitivamente levante contra ti su dedo acusador y amenazador. Versículo 24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahí está, muy claro. Ya no nos podemos escapar. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recuerdan que ahí empezó el mensaje hoy. Y versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Qué puede venir entonces como resultado de que se vea en nosotros el fruto del Espíritu de Dios? La vanagloria.
siendo y pensando que soy mejor que aquel, mirándonos a nosotros mismos como mayores, cuando la palabra dice, mírate como más bajo, mírate como inferior a todos los demás, no porque seas inferior, sino porque tengas cuidado de dirigirte a los demás y de hacer las cosas bien para ellos. Eso es, para que hagas las cosas con excelencia, porque Él sabe que somos iguales. Todos somos iguales delante de Él, pero caemos en la vanagloria y caemos en la envidia. Y nos miramos unos a otros. ¿Será que sí? Uy, este más. Dice, yo tengo más. No. Yo quisiera lo que ese tiene. Uy, mejor dicho. Ahí ya nos estamos mirando distintos. Deja que el Señor actúe en tu vida. Deja que su presencia llene todo tu ser. Y verás los privilegios maravillosos de la palabra del Señor en tu vida. Y conocerás que definitivamente Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que nada se le escapa. Eterno Dios, hoy bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra porque eres tú quien puede cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Hoy vimos, Señor, el privilegio de andar en tu espíritu, de poder ver y escuchar tu voz, de contemplar lo poco que es el hombre frente a la grandeza de tu poder, de saber, Rey de los ejércitos, que en ti estamos seguros y que tu gloria cubre nuestras vidas. Hoy suplicamos, Señor, en tu presencia, que seamos llenos con tu espíritu, que tu palabra venga sobre nosotros y tu espíritu dé vida a nuestro espíritu y podamos vivir conforme tu voluntad. Gracias por tu amor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hola mis niños, ¿cómo están? Aquí extrañándolos mucho. Les mando un besote. Hoy vamos a ver una historia muy bonita que es el claro ejemplo que Dios no se olvida de ti. ¿Quieren acompañarme? La vamos a encontrar en 1 Samuel 1. Léela con los papitos. Había una vez un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina, y vivían en un pueblo llamado Ramatayim. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a su pueblo a un lugar llamado Silo, pues allí podía adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Recordemos que los sacrificios consistían en llevar un animal para Dios, el mejor que tuviera, y matarlo. Dios lo recibía para perdonar sus pecados. Elcana ofrecía sacrificios y le daba una parte de carne de animal a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba el doble de Ana, porque la amaba más aunque ella no le hubiera dado hijos. Penina siempre la molestaba porque ella no podía tener hijos y la hace sentir muy triste. Un día viajaron nuevamente a Silo para ofrecer sacrificios a Dios. Ana no estaba contenta, no quería comer, se sentía triste, sentía que Dios no la quería, que su esposo le tenía lástima y no quería comer. Elcana la consoló y le dijo que no llorara, que la amaría a pesar de cualquier cosa. Entonces Ana comió un poco y se fue a orar a un templo. Ella estaba muy triste y lloraba mucho delante de Dios.
Jehová de los ejércitos, por favor, mira mi dolor, me siento muy triste. Acuérdate de mí, no me olvides. Por favor, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré para que te sirva y te adore todos los días de su vida y nunca le cortaré el cabello. El sacerdote del templo la vio, un hombre llamado Elí, y le preguntó: ¿por qué estás tan triste? Y ella le contó todo lo que estaba sintiendo. Y Elí le dijo: tranquila, Dios te escuchó y Él hará lo que sea mejor para ti. Ana volvió a donde su esposo, se sentía mejor. Al otro día se levantaron temprano, adoraron a Dios y volvieron al pueblo donde vivían. Un día despertó muy feliz, pues Dios le había escuchado y le había permitido tener un hijo con su esposo. Después de 9 meses nació su hijo. Estaban muy contentos y lo llamaron Samuel y le daban gracias a Dios. Y como acostumbraban a ir a ofrecer sacrificios a Dios, un día el Cana se alistó para ir, pero su esposa Ana le dijo que no iría esta vez, pues quería esperar que el niño creciera para presentárselo a Dios como le había prometido. Finalmente el niño creció y se convirtió en un niño muy bonito y obediente. Y Ana lo llevó al templo en Silo. Allí se lo presentó a Dios, le agradeció y se lo dejó a Elí, el sacerdote. Oh Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que él viva. Será de él. Y se lo dejó a Elí, el sacerdote, para que le enseñara todo de Dios y Samuel le sirviera. ¿Cómo les pareció? ¿La estuvieron atentos con los papitos leyéndola? ¿Alguna vez se han sentido tristes? ¿O no se les ha cumplido algo en que han querido con mucho deseo? Dios está dispuesto a escucharte si lo permites y si es algo bueno para ti, lo cumplirá. Tú sabes que Él cumple tus deseos siempre y cuando sean algo bueno para ti. Bueno, mis niños, los extraño mucho. Les mando un beso desde acá. Nos veremos en la próxima. ¡Chao! Chiquimida. Vamos a ver qué tanto aprendimos de la historia de hoy. ¿Cómo se llamaba el padre del niño? A. Aarón. B. Manoa. C. Elcana. C. Elcana. Muy bien. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Elcana que sí tenía hijos? A. Rebeca. B. Penina. C. Sara. B. Penina. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el sacerdote del templo? A. Elí. B. Eliú. C. Aarón. A. Elí. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la esposa más amada por Elcana? A. Penina. B. Ana. C. Esther. B. Ana. Muy bien. ¿Qué nombre le pusieron Ana y Elcana a su hijo? A. David. B. Josué. C. Samuel. C. Samuel. Muy bien. ¿En qué libro se encuentra esta historia? A. Daniel. B. Primer libro de Samuel. C. Josué.
B. Primer libro de Samuel. Muy bien, niños, los espero el próximo domingo para aprender más de Dios. Chiquimida.